directa. Continuamos en Señal Informativa y nos acompaña María del Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del programa de doctorado en Historia. La doctora Pilar Gutiérrez forma parte de la División de Estudios Históricos y Humanos en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes. Aquí comentábamos, estábamos en las confesiones antes de entrar a esta charla y justo mencionando que pues de repente como que no se nos pegan datos históricos, ¿no? ¿Qué sucede? Porque la historia, yo me atrevo a decir que de repente casi junto a las matemáticas y tal vez la física, en mi caso me costaban mucho trabajo las tres. Hija de Josefina también. No, la historia no. ¿La historia no era tu coco? No. Ah, la mía sí, porque No tenía buenas calificaciones, pero en historia, porque confundía precisamente fechas y esos temas, pero me encantaba. Es más, me encanta. Yo también confundo fechas. Confieso que también confundo fechas. ¿Y ahí qué sucede? ¿Por qué de repente en la historia...? Pues yo siempre digo que cometemos el mal hábito de obligar a los alumnos que memoricen. Desde la más tierna infancia consideramos que la historia es pues una historia como la que la hacían los cronistas, ¿no? De rememorar fechas importantes, celebraciones. Y bueno, pues yo no creo que eso sea la historia. La historia es más bien un planteamiento analítico, plantear problemas y resolverlos, problemas históricos. Maestra, ¿usted está convencida de esta frase célebre de que la historia la cuentan los vencedores? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Quien escribe la historia, y eso se ha recordado, se ha puesto en manifiesto a lo largo de todas las construcciones, pues la escriben realmente quien gana. Así es. Pero luego, eso en el momento, pero luego la misión de los historiadores es descubrir la otra parte. Justo me gano porque yo iba a preguntar, entonces la historia es muy parcial. Bueno, habría que matizar muchísimo. La historia es tan parcial como la queramos construir. El historiador lo que tiene que hacer, la obligación del historiador es construir los hechos históricos de la forma más real posible. Y para ello pues tiene que ver en los testimonios que quedan cuál fue la intencionalidad. Siempre hay que ver con qué intención se escribe un discurso, con qué intención se firman tratados, con qué intención, cuál es la intencionalidad. Y de ahí, bueno, pues ver o poner sobre el tapete los distintos puntos de vista, los distintos actores, y ver precisamente cuáles son los entresijos que han construido ese relato histórico. Ahora, también hay que tomar en cuenta, maestra, los hechos históricos recientes, ¿no? ¿Qué están haciendo los historiadores en torno a ello? Que ha de haber muchísimo trabajo en tantas universidades. No sé, estoy pensando en Ayotzinapa, por mencionar algo, ¿no? O sea, ¿cómo se construye una historia reciente y cuando está en coyuntura todavía? Bueno, aquí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el historiador tiene otros elementos, ¿no? La labor de reconstruir la historia reciente es de otras disciplinas. El historiador lo que pretende es, o lo que es el objetivo fundamental, es poner, cuando hay una distancia, ver cuál es la intencionalidad. Aquí, con estos hechos, pues sí, el historiador también tiene su parte, pero más bien como ver por qué se ha producido, es decir qué elementos han llevado a que esto pueda suceder. Eso es la labor del historiador. Elementos del pasado. Sí, ver cuáles son los elementos que han, cuál es la estructura, porque sí, realmente no podemos ver como hechos aislados, ¿no? O como algo que hay que descontextualizarlo, sino que hay que introducirlo en un contexto histórico, en un pasado, y por qué se ha producido. Eso es la labor del historiador. Maestra Pilar Gutiérrez, ¿qué tantos historiadores tenemos en Jalisco, en nuestra universidad? ¿Qué tan buenos son? Porque bueno, ya están preparándose para una convocatoria para el doctorado en historia en la generación 2018-2022. Bueno, qué bueno que me hace esa pregunta, porque me parece que es el objetivo, ¿no? de esta entrevista. Y hay que decir que
no siempre se sabe que aquí en el occidente, en Guadalajara, hay un grupo consolidado de historiadores que tienen una gran trayectoria de muchos años. Eso ha posibilitado que aquí en la Universidad de Guadalajara se haya conformado un doctorado en historia de alta calidad. Se constituyó formalmente en el 2015. Se solicitó que entrara en el padrón de posgrados de calidad de CONACYT y se logró. Tenemos el reconocimiento de CONACYT como posgrado de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a la hora de conformar este doctorado se tuvo presente muchos cuestionamientos. En principio, ver qué demandaba la sociedad de Guadalajara, la sociedad de Jalisco, cuáles eran las inquietudes en relación a la historia, ver o contar con una planta docente y de investigación sólida, con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, y con todos estos elementos construir un programa académico de alto impacto y de alta calidad. Entonces, con todos estos elementos se convocó a una primera llamada para estudios del doctorado. Tenemos una primera generación que está ahora en el tercer semestre y estamos lanzando la segunda convocatoria porque el doctorado es un doctorado bigeneracional. Y esta generación en la que está ahora abierta, o esta convocatoria que está ahora abierta, empezaría a estudiar en el 2018 hasta el 2022. Doctora, ¿cuál es el campo de acción en la actualidad de un historiador y qué tan demandada está? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos teniendo sobre el tapete la reforma educativa y pareciera que la historia es una disciplina que es del pasado, ¿no? Entonces, eso es la idea. A mí me parece, como historiadora que soy, que la historia tiene una vigencia rabiosamente actual. ¿Por qué? Porque la historia nos sirve para, como habíamos dicho antes, para deslindar, para entender lo que está pasando, los problemas actuales, pero con una proyección en el pasado. Es imposible poder entender sucesos actuales, planteamientos, problemas, anhelos, sin saber, y ahora sí que es recurrente esta frase, saber de dónde venimos, sin tener esa trayectoria histórica. Y realmente pues, la historia sirve para eso, para analizar, pero no para analizar datos, fechas, conmemoraciones, sino para analizar estructuras, coyunturas y cómo se han dado respuestas a esas problemáticas. Y en calidad de qué, es decir, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en ese momento determinado. Y eso nos sirve para tener conciencia. Si no tenemos conciencia, pues es difícil poder tomar soluciones acertadas a problemas presentes. Y ese es un problema en México, ¿no? El tener conciencia e identidad nos cuesta trabajo. Pues yo creo que es un problema a nivel general, ¿no? A nivel nacional, internacional y a nivel global, ¿no? Yo creo que es un problema que solamente queremos mirar hacia adelante y no nos queremos dar cuenta de lo que hay atrás. Pero es a nivel general, si leemos las noticias tanto en Estados Unidos como en Europa, adolecemos del mismo problema, de no darnos cuenta de los problemas del pasado por tener o negar esa historia. Repetimos y repetimos los problemas precisamente por no revisar la historia, ¿no? Y en política, en economía y en las situaciones en las que nos encontremos o se encuentre cada quien en sus países. Maestra, ¿para quién está dirigido entonces esto? Hay que tener maestría para entrar a este doctorado. Y ha de ser un doctorado muy riguroso porque son 4 años de estudio. Pues es un doctorado. Sí, es un doctorado, como digo, es un doctorado de alta calidad, que está en el padrón de posgrados de CONACYT. Y los requisitos para ingresar es haber cursado una maestría en Historia o Ciencias Sociales Afines, dominio escrito de 2 lenguas y presentar un currículum con los documentos que lo avalen. El programa es un programa de 4 años de duración y tiene 4 líneas de investigación o de conocimiento muy bien definidas. Una que tiene que ver con familia, poblamiento en Iberoamérica. La segunda línea con conquista, colonización y frontera.
la tercera línea, historia social y cultural de las instituciones en Iberoamérica, y la cuarta, independencia, naciones y cultura en Iberoamérica. Entonces, en esas 4 líneas, que es las que se constituye, se articula el doctorado, pues tienen cabida los proyectos de investigación que planteen líneas de trabajo de investigación con planteamiento de problemas y bueno, que se tenga capacidad para resolverlos desde el punto de vista histórico. A reserva de que nos comenten en unos momentos, bueno, a dónde hay que acudir quienes están en posibilidad de cursar este doctorado en historia, este programa de doctorado en historia. Yo me quiero regresar un poquitito en esta charla al momento en que comentaba usted la reforma educativa. ¿Le da al traste al tema de la historia un poquito? Bueno, pues siempre se le ha dado al traste a la historia. Yo no conozco ninguna reforma educativa que no haya querido minimizar la importancia de la historia en la sociedad. Siempre, y es verdad, es decir, realmente es que la construcción del conocimiento pues es muy política, ¿no? En el sentido, la articulación de los programas de estudio, ya sabemos que en la Edad Media había solamente 2, el trivium y el quadrivium, y ahí se articulaba todo el conocimiento. Luego quisimos pensar en que realmente una división por disciplinas era mucho más acorde y mucho más afín. Ahora, bueno, pues la interdisciplinar, todas las disciplinas se articulan, y ahora, bueno, pues la primacía de las tecnologías, ¿no? También. ¿Qué ocurre? Pues la historia siempre sale a flote. ¿Por qué? Porque la evidencia realmente de las materias que son importantes siempre tiene que prevalecer. Es igual como la filosofía, ¿no? Siempre se quiere otras disciplinas que se les deja de lado, pero realmente me parece que son disciplinas que siempre salen a flote, pese a todos los varapalos que sufre por parte de las reformas, pero también es otro de los problemas que tenemos a nivel global, ¿no? La historia como disciplina relegada en los programas educativos. Sí. Maestra Pilar Gutiérrez, se nos agotó el tiempo, pero sí infórmenos, por favor, entonces, personas interesadas que puedan cumplir o que tengan estos requisitos, ¿a dónde hay que ir, a dónde hay que llamar, qué hay que hacer? Bueno, pues tenemos una página en la Universidad de Guadalajara, la página del doctorado en Historia, ahí vienen los teléfonos de las oficinas del doctorado donde pueden llamar, y ahí se les dará toda la información que requieran sobre cómo los lineamientos que tienen que presentar a la hora de poder proceder a la solicitud de ingreso al doctorado. Pues le agradecemos, doctora María Pilar Gutiérrez, Lorenzo, habernos acompañado aquí en Señal Informativa. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Gracias. Vamos nosotros rápido a la pausa. Continuamos.